¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Vamos a seguir con la clase de jurisprudencia. Vamos a ver el tema de esta semana. ¿Quién conoce de la denuncia o de la contradicción de tesis? Vamos a ver la modificación. Estuvimos viendo, chicos, lo que fue, estuvimos viendo lo que fue la jurisprudencia a través de la Suprema Corte de Justicia. La clase pasada estuvimos viendo también formas de validez de la jurisprudencia, cuándo es válida, cuándo no, cuándo nosotros podemos decir que realmente la jurisprudencia sí nos va a servir o es válida o simplemente no va a tener ese conocimiento y esa aceptación una jurisprudencia, ¿ok? Estuvimos viendo lo que es la objetividad, estuvimos viendo objetividad, estuvimos viendo formas de eliminar y validar una jurisprudencia. Bien, en esta ocasión, pues bueno, vamos a ver cómo la vamos a modificar, cómo vamos a modificar nosotros esa pequeña jurisprudencia. ¿Ok? Tenemos como el objetivo principal, pretende preservar la unidad de la interpretación del orden jurídico nacional al recibir o al ordenar, denme un segundito, chicos, ahí está, al ordenar que la jurisprudencia, chicos, o más bien que nuestro ordenamiento jurídico debe de tener criterios que deben de prevalecer cuando existen oposiciones entre lo legal y lo no legal. ¿Ok? ¿Quiénes van a oponerse a los diferentes tipos de jurisprudencias que realmente no tienen esa, pues, ¿cómo les diré? Esa fuerza o esa proyección que realmente necesitamos para poderle dar ese impulso o subsanar esa laguna que nuestra demanda tiene. ¿Por qué? Porque los artículos pues realmente tienen muchas lagunas. ¿Quiénes son los tribunales colegiados de circuito en torno a un mismo problema legal sin que afecten las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en que se hubiese emitido dichos criterios? Cuando nosotros citamos una jurisprudencia, chicos, cuando nosotros citamos una jurisprudencia, debemos de ver que realmente sí está dentro del marco jurídico necesario para que realmente me sirva esa jurisprudencia. Si no, va a haber una modificación. Lo va a hacer, como ya les había dicho, un segundito, ahí está. ¿Quién lo va a hacer? Pues los tribunales colegiados de circuito. Ellos se van a encargar realmente de saber que las jurisprudencias tengan esa coherencia, esa noción, y si no se van a modificar, ¿cómo las vamos a modificar? Una cosa es eliminarlas, chicos, ¿eh? Estuvimos viendo en la clase pasada cómo eliminar la jurisprudencia, cómo se da por terminada la jurisprudencia. Cuando una ley realmente ya no es válida y se cambia, ¿ok? Ese pequeño artículo se deroga de un código y entonces se subsana o se corrige ese artículo y ya la jurisprudencia ya no nos va a servir. ¿Por qué? Porque ya está plasmado en un código, ya el artículo ya se citó como tal. Entonces la jurisprudencia automáticamente se va a desechar. Es una de las maneras. Cuando realmente la jurisprudencia no tiene la validez necesaria de lo que tú estás hablando, también se desecha. La Suprema Corte de Justicia simplemente no la necesita, no la acepta y la desecha. Pero ¿cómo la vamos a modificar? ¿Ok? ¿Cómo vamos a modificar esa jurisprudencia? ¿Para qué? Para que me ayude sin tener que quitarla, solamente modificarla. Debemos de entender que quitar no es lo mismo que modificar, ¿ok? De acuerdo con la definición de este significado, solamente se puede modificar algunos elementos del escrito, sino que puede ser cambiado totalmente el criterio.
Para ello también se emitió una jurisprudencia, la 3/2002 PL, en la cual define o modifica un criterio diferente a lo que nos dice la jurisprudencia. Bueno, cuando nosotros citamos esta pequeña jurisprudencia, que es la 3/2002 PL 15, nos vamos a modificar parte de esa jurisprudencia. No quiere decir que la jurisprudencia esté mal. Aquí nos dice, yo por ejemplo difiero un poquito, nos dice que puede ser en su totalidad, pero para hacerlo en su totalidad, pues mejor la desecho, mejor la elimino y no me funciona. Lo que quiero es modificar. Vamos a hablar, chicos, vamos a hablar de un robo de autos. Me acaba de pasar un asunto apenas de un robo de auto. Observen, esta persona viene circulando por la avenida Coacalco, viene circulando, ve las cámaras de C5, ve que la camioneta tiene reporte de robo y lo detienen, ¿ok? Pero ojo, él es el dueño de la camioneta, él la compró de agencia. ¿Cómo puede haber un reporte de robo si él es el dueño? ¿Ok? ¿Cómo puede haber un reporte de robo, chicos, si él es el dueño? Ok, pues bien, a la ley no le importa quién venga manejando, si es el dueño, si es el primo, si es el tío. Hay un reporte de robo de esa camioneta. ¿Cómo llegó ese reporte de robo de esa camioneta? Pues bueno, pudo haber sido porque, yo quiero suponer, porque nosotros así lo pensamos, que a lo mejor su ex esposa, porque se divorció, reportó su camioneta. Es la única que tenía ese acercamiento a los papeles. Para tú levantar una denuncia con reporte de robo tienes que tener, para empezar, la factura, porque eso es lo primero que te van a pedir. Ok, te robaron tu coche, pero tienes la factura. Ven y muéstramela que realmente es tuyo el coche. Ok, ella tuvo que tener, nosotros estamos suponiendo, o alguien, si no ella, alguien tuvo acceso a esos documentos. Entonces, por lo tanto, chicos, por lo tanto, levantó ese reporte de robo, pero él es el dueño, él tiene la factura, el todo. Ok, hay una denuncia en su contra por robo. Él es el que se robó la camioneta, o es el presunto, es el imputado. ¿Por qué? Porque apenas se va a ver si él es el dueño. Nos mandan a llamar a nosotros y vamos a... La ley dice claramente que el robo se castigará de 4 a 8 años cuando no es con violencia. ¿Okay? Que es un robo simple, lo que estaba en el reporte de robo, que es un robo simple. El coche estaba afuera, agarraron y se lo llevaron. ¿Cómo puede ser posible eso si él es el dueño? Pero bueno, así estaba el reporte. ¿Ok? Nosotros nos vamos a pelear porque llegó hasta Ministerio Público. ¿Ok? Pasaron sus primeras 24 horas y no se estaba solucionando nada. Ya habíamos acreditado la propiedad, ya habíamos enseñado documentos, papeles que realmente acreditan. ¿Cómo? Pues teniendo la factura, carta factura y el contrato de compraventa. ¿Ok? Tienen un contrato de compraventa. Bueno, nosotros acreditamos, no nos los quisieron soltar, se fue hasta ministerio, perdón, pasaron sus 48 horas y nos los trasladaron al reclusorio, a Chiconautla. En ese momento, nosotros, para empezar, tuvimos que leer nuestro código penal, en el cual dice robo, es un robo simple. ¿Ok? A la persona, al Ministerio Público no le importa, es un robo simple. Lo encontraron manejando la camioneta, es un robo simple. Él es el dueño. ¿Cómo citamos nuestra jurisprudencia ahí? Pues obvio, citamos una jurisprudencia, si no mal recuerdo, fue la 520, que habla de la propiedad. ¿Ok? Citamos, obvio, el artículo de robo está a quien encuentren en posesión del artículo robado. Obvio, a mi cliente lo encontraron con posesión del artículo robado. ¿Por qué? Porque hay un reporte de robo. A él encontraron la posesión.
¿Ok? Bueno, nosotros, eso dice nuestro artículo, eso dice el Código Penal, pero nosotros citamos una jurisprudencia en la cual dice que si nosotros, que si nosotros tenemos la posesión y podemos garantizar que es nuestro ese artículo, ¿cómo? Validando la propiedad. Ahí citamos nuestra jurisprudencia, chicos. ¿Ok? Ahí citamos nuestra jurisprudencia. Citamos el artículo, no me está ayudando. El artículo en ningún momento dice que la persona pues, puede salir libre si demuestra propiedad. Ya demostré la propiedad que sí era del señor la camioneta, pero me lo mandaron hasta el reclusorio. Nosotros, obvio, citamos en nuestra contestación de esa denuncia, porque tuvimos que contestar, y citando estas jurisprudencias de cuál hablan, que si nosotros acreditamos nuestra propiedad con factura, carta factura y contrato, en este caso es de coche, y contrato quiere decir que no tienes ningún problema, es tu propiedad. Ahí es donde esa laguna, esa es la que tiene el código, el artículo, el Código Penal no habla de eso. Entonces, citamos una jurisprudencia. La modificamos, ¿por qué? Claramente dice ahí que la podemos modificar en partes o en su totalidad. No tendría caso nosotros, por ejemplo, citar toda y borrar en su totalidad la jurisprudencia, porque a lo mejor abajo decía que no era, que era necesario hablar directamente, si es cuando son carros de agencias, hablar directamente a la agencia. Borramos eso, ¿por qué? Porque el carro está pagado al 100%. Él tiene la factura, él tiene la carta factura y él está comprobando cómo con su contrato de compra-venta. Entonces no es necesario que nosotros habláramos o que el mismo Ministerio Público hablara a la agencia para comprobar que realmente el coche lo había comprado él. ¿Ok? Eso, nosotros ahí modificamos eso. No tiene caso. Son frases que realmente no tienen caso. Eso fue la modificación que nosotros hicimos a nuestra jurisprudencia. ¿Cómo? Citando la 3-2002 P, 3/2002 PL15, en el cual vamos a modificar nuestra jurisprudencia de manera que nada más lo citado es lo que me va a servir a mí. ¿Ok? Y no solamente citamos una jurisprudencia, 2, 3, referente al robo. ¿Ok? Yo puedo citar las jurisprudencias que yo quiera siempre y cuando, chicos, las jurisprudencias hablen del delito cometido o de lo que yo quiero que se sepa. No puedo citar una jurisprudencia que hable de robo de autopartes. ¿Por qué? Porque no se robaron autopartes. ¿Ok? Fue un robo total de la camioneta. Entonces, por lo tanto, no tiene caso que yo cite una jurisprudencia que hable de robo de autopartes, que es la autoparte, por ejemplo, vamos a hablar de que el faro se debe de comprobar porque que tenga el número de serie. No es necesario, se robaron la camioneta completa. Entonces cité jurisprudencias que hablaran de robo total, siempre y cuando quitando cosas que no necesitan. Esa fue la modificación de mi jurisprudencia. A eso le llamamos modificar. ¿Ok? Eso fue lo que nosotros hicimos, modificar y solamente ocupar lo que realmente necesitamos. Citamos una jurisprudencia, citamos 2 jurisprudencias, citamos 3 jurisprudencias en ese mismo asunto. Habla de robo en general, habla de robo de vehículos y habla de la posesión. ¿Ok? Fueron 3 jurisprudencias que yo necesité para acreditar que realmente estaba el Ministerio Público en un error. No tenían por qué detenerlo. ¿Por qué? Porque era dueño del carro. Automáticamente, cuando nosotros acreditamos la posesión, por eso es la jurisprudencia, cuando nosotros acreditamos la posesión, automáticamente tenía que haber salido libre. ¿Por qué? Porque el coche es mío, yo lo compré.
¿Quién me hizo la maldad de hacer una denuncia? No lo sé, pero el coche es mío. Al momento de yo acreditar que el coche es mío, tenían que haberme dejado libre, pero no sucedió. Por tecnicismos del Ministerio Público, no sucedió. Entonces cité mi jurisprudencia que habla de la posesión. ¿Cómo acredito la posesión? Con mi factura, con un documento notariado o con mi contrato, ya sea de compra-venta o de adquisición del bien. Así es como yo voy a acreditar mi propiedad. A esas jurisprudencias las añadimos a nuestra contestación y obvio salió sin ningún problema. Pero vieron cómo modifiqué todas las jurisprudencias. Cité solamente lo que yo necesitaba para que no alargáramos todo un trámite, todo un juicio, no lo alargáramos leyendo que necesita que tenga, no sé, el sello fulano de tal, que tenga la llamada telefónica, todo eso que realmente no me necesité, yo lo modifiqué. ¿Por qué? Porque cité antes que todo la 3/2002 PL, que nos habla totalmente de la modificación de una jurisprudencia. Al modificarlo, automáticamente pude ocupar nada más lo que yo necesitaba. Ok, chicos, eso es modificar una jurisprudencia, ocupar realmente lo que necesito. Si dice que lo puedo cambiar totalmente todo, no veo el motivo. Si lo necesito cambiar en su totalidad, pues simplemente la desecho, me deshago de esa jurisprudencia que no me va a servir, porque sé que me la van a desechar, porque no habla. Por ejemplo, si yo cito una de robo de autopartes, me la van a desechar. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia está hablando, el delito es de robo en general, no de autopartes. El delito es por robo de vehículos, no por robo de autopartes. Entonces, eso no me sirve, me la van a desechar. Si yo lo hubiera leído, si la jurisprudencia hablara de autopartes y carros del coche en general, a lo mejor lo hubiera citado modificando partes, modificando textos que a mí me van a servir. Por eso la puedo modificar. Pero si no habla más que de autopartes, no tiene caso, ¿no? El hecho de que hable del robo de autopartes quiere decir que es auto. Debemos de saber que las jurisprudencias están subsanando esas lagunas que tienen los artículos. Si los artículos no son precisos, la jurisprudencia sí. Por eso no tiene caso, les vuelvo a repetir, que yo cite una jurisprudencia que habla de autopartes cuando tengo una jurisprudencia que realmente me habla del robo total del vehículo. ¿Ok? Bien, seguimos, chicos. Ese es nuestro objetivo. ¿Quién conoce de la denuncia de contratesis? Tesis, pues bueno, vamos a hablar, chicos, ahora de las controversias que tienen las tesis y las contratesis. Cuando una tesis aislada no es funcional, la puedo denunciar por que simplemente fue fraude o fue plagio. ¿Ok? Bien, ¿quién puede subsanar o puede reforzar eso? Pues para empezar, el Pleno, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En segundo, pues la Suprema Corte de los colegiados de circuito. ¿Ok? Primero, el Pleno de la Suprema Corte de la Nación. Segundo, plenos o salas de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Y tercero, los plenos de circuito o los famosos circuitos. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hablar de que si en la Suprema Corte de Justicia, si la Suprema Corte de Justicia y las salas pueden entrar en controversia de una tesis que no sirve, también los tribunales colegiados de circuito también pueden entrar de esa manera. ¿Ok? Pueden también entrar a defender una tesis que realmente no sirva. ¿Qué son las tesis? Pues ya saben, terminan siendo las jurisprudencias del día de mañana. Bien, seguimos con bien. Interrupción y modificación por el órgano jurisdiccional.
distinto al emisor. Ya vimos lo que es la modificación. Ahora vamos a ver lo que es la interrupción y modificación. Podemos interrumpir para poder modificar en ese momento. Los artículos de esto que nos habla, ya les había dicho que es referente a la ley de amparo, chicos. Todo lo va a modificar la ley de amparo. En el artículo 197 y 197A de la ley de amparo establece el procedimiento a seguir en caso de que la tesis contradictoria, siempre y cuando no haga el mismo ministro, que lo haga siempre el mismo ministro o magistrado del órgano emisor. Es decir, si se trata del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo hará algún ministro de la sala para que se ponga a consideración del Pleno. Cabe señalar que los demás órganos jurisdiccionales de menor jerarquía solamente pueden denunciarlo o comunicarlo a las salas superiores a efecto de que el órgano emisor lo considere. Bien, cuando una jurisprudencia, chicos, está mal citada, la podemos interrumpir y en ese momento la modificamos. Obvio, no la quitamos, chicos, interrumpimos nuestra jurisprudencia. Cuando nosotros citamos una jurisprudencia, obvio, solamente la Suprema Corte de la Justicia puede modificar. Cuando hay una jurisprudencia citada por un órgano inferior, ¿ok? Si un órgano inferior lo está denunciando o está diciendo que está mal, solamente un órgano superior va a poder modificar o interrumpir esa jurisprudencia. ¿Ok? Solamente el órgano supremo, que es la Suprema Corte de Justicia, que lo harán los ministros, no magistrados, los ministros, porque son los ministros de la Suprema Corte de la Justicia, ellos son los únicos que pueden interrumpir. Bien, si yo cito una jurisprudencia, vamos a hablar de una demanda, lo que estábamos viendo ahorita, del delito. Si yo cito esa jurisprudencia, ¿ok? Ya ocupé la jurisprudencia de robo total. Ya ocupé la jurisprudencia de los documentos, ¿ok? En el cual yo estoy acreditando que es mío. ¿Ok? Y voy a citar una jurisprudencia referente a que se le están violentando los derechos humanos a la persona. Ahí hay una interrupción de la jurisprudencia, chicos. ¿Por qué? Porque están mal. En ningún momento se les están violentando los derechos humanos a la persona que viene manejando el coche. Para la justicia, él es el asaltante, como pudo haber sido realmente el asaltante, como pudo haber sido cualquiera. Ni no el asaltante, simplemente la persona que viene manejando un coche robado. ¿Ok? Bien. Entonces, si yo cito esa jurisprudencia que dice que me están dañando mis derechos humanos y mis garantías individuales porque me detuvieron, está mal citada. Ahí en ese momento va a haber una interrupción y la voy a modificar. La Suprema Corte de Justicia, si yo hice un amparo, la Suprema Corte de Justicia en ese momento la va a leer y va a decir que está mal. ¿Por qué? Acuérdense que un órgano inferior no puede, él solamente la va a pasar, él solamente la va a demandar con un órgano superior. ¿Para qué? Para que él pueda, jerárquicamente, él pueda interrumpir y modificar. Ok, me está citando una sobre derechos humanos y garantías individuales. Yo jamás te violenté tus garantías individuales porque traes un carro con reporte de robo. Yo no sé si seas tú el que te la robaste o no, yo no te estoy acusando, yo solamente estoy deteniendo a la persona que viene manejando el coche. Yo no te violenté, fue modo, tiempo y lugar sin ningún problema. Te agarré en modo, en tiempo y en el lugar. Yo en ningún momento te estoy violentando, te puse a disposición del Ministerio Público. En el momento que yo te detuve, te puse a disposición. Entonces, tus derechos humanos no han sido violentados. Esa jurisprudencia que tú estás citando sobre derechos humanos te la van a interrumpir y te la van a modificar. ¿Qué es interrumpir? Que lo que necesiten de ella lo van a ocupar y la van a ocupar y la van a modificar diciendo que eres un
un colaborador, por ejemplo, vamos a hablar que eres un colaborador del robo. Es muy diferente de ser la persona que se robó a ser un colaborador del robo. No están modificando esa jurisprudencia porque en ningún momento violentaron los derechos humanos, pero obvio, sí me la están ayudando porque me están poniendo como colaborador, nada más. Colaborador puede ser el que nada más abre la puerta, ese es un colaborador. ¿Ok? Yo te estoy respetando tus derechos humanos, pero no te estoy diciendo que tú seas el imputado, solamente estoy diciendo que tú eres un colaborador. ¿Ok? Y la Suprema Corte de Justicia, él tiene toda la supremacía de interrumpir y de modificar. Así es como vas a modificar, a interrumpir una jurisprudencia, chicos. ¿Ok? Esa es la interrupción y automáticamente se hace la modificación. No las estoy quitando, o sea, no estoy quitando la jurisprudencia, solamente la estoy interrumpiendo para pasar y modificarla, porque si yo la quisiera desechar, automáticamente la tiro, no me sirve nada. Ah, pero él citó a los derechos humanos, bueno, a lo mejor pues, la vamos a cambiar de asaltante o de a colaborador, ¿sabes? Estás modificando una jurisprudencia nada más para ocupar lo que necesitas. Pero tú, un órgano inferior no puede hacer eso. No puede quitar, no puede modificar, no puede hacer eso. Simplemente la tiene que mandar a una jerarquía más arriba, como es la Suprema Corte de Justicia. ¿Para qué? Para que la modifique y la interrumpa. ¿Ok, chicos? Esas son la interrupción y modificación de las jurisprudencias. ¿Ok? Ya vimos lo que es modificar, ya vimos lo que es una modificación, que alguien solamente necesita cambiar una estrofa citando, ya les dije, la 3 diagonal 2002 PL 15, cito esa jurisprudencia para poder modificar. ¿Cómo? Nada más voy a ocupar lo que yo necesite. Pero si alguien la quiere interrumpir y modificar, ahí sí. Si, por ejemplo, un juez dice, no, es que está mal citada, yo no te la puedo desechar, yo la mando a la Suprema Corte de Justicia para que lo lean, lo chequen, la interrumpan y modifiquen lo que tú necesitas. Ok, nada más. ¿Por qué? Porque la Suprema es quien va a poder hacer de manera correcta la modificación. Bien, seguimos. Ahora vamos con inexistencia, improcedencia y la declaración de que la contradicción de tesis ha quedado sin materia. Bien, aquí como les había comentado, ¿quién va a ser la persona que va a denunciar una tesis? La misma Suprema Corte de Justicia, los plenos de la Suprema Corte de Justicia o los juzgados colegiados de circuito. Cuando una tesis no, o una, bueno, se le llaman tesis, se le llama jurisprudencia, de todos modos es la misma, lo ocupamos. La contradicción de tesis carece de existencia cuando en el momento de la denuncia no concurre el cumplimiento del requisito. Hay tesis que realmente salen o jurisprudencias que realmente salen, pero no llenan lo que realmente necesitamos para llamar jurisprudencia. También llega a haber una laguna en la jurisprudencia. ¿Cómo? Pues realmente no citaron bien esa jurisprudencia, la Suprema, el mismo poder judicial, porque les había dicho que el poder judicial es quien hace las jurisprudencias, todo el poder judicial, cualquier persona, bueno, que tenga que ver en los juzgados, claro, habla de jurisprudencia, puede hacer una jurisprudencia, pero obvio todo el poder judicial lo va a llevar a cabo. Pero cuando vieron que realmente se pasó, no sé, pues traen tantas cosas en la cabeza que se llega a pasar algo, una jurisprudencia que no fue bien revisada y sale y las citas,
ahí es donde no llena la característica de jurisprudencia. Entonces, por lo tanto, puede ser inasistida, improcedente y declararla solamente como fallida, sin materia. ¿Por qué? Porque no está llenando realmente esa laguna, no está llenando esa laguna que realmente necesitamos para citar como jurisprudencia. Uno, que exista un mismo problema jurídico desde el punto de vista en dos tribunales. Por ejemplo, ya saben, tiene que haber 5 problemas iguales o 5 sentencias iguales para llamar jurisprudencia. Después hay ocasiones que en 4 ocasiones lo hacen y lo mandan como jurisprudencia, pero oh sorpresa, cuando llega se dan cuenta que no esperaron a una quinta sentencia. Entonces, por lo tanto, esa jurisprudencia se queda sin materia. No hay materia para seguir explotándola. ¿Por qué? Porque no fueron 5 sentencias iguales. Entonces, no sirve. Se queda sin materia. Es inexistente. ¿Ok? Los tribunales colegiados de circuito, las salas de alto tribunal, simplemente las ven como inexistentes, no sirven, no funcionan absolutamente para nada. ¿Ok? Y en ese momento, pues es improcedente cuando se pretende un motivo que impida resolver la temática de fondo y simplemente no haya. Es improcedente, ¿por qué? Porque cuando hablas de un tema en general y tratas, la jurisprudencia es lo que trata de resolver un tema, pero simplemente el tema no subsana esa laguna que tiene, pues simplemente es improcedente. No va a servir, no va a funcionar, no podemos llevar a cabo algo que realmente no nos va a funcionar. ¿Ok? Bien, chicos, pues como verán, de eso hablan este tema. De esto habla nuestro tema, pues de las inconsistencias que hay en las jurisprudencias. También vamos a hablar de la aclaración de la jurisprudencia. Si la sentencia de una contradicción de tesis resulta más confusa, por lo que la jurisprudencia es susceptible a aclaraciones. Bien, cuando una jurisprudencia está citando algo y no ha quedado totalmente claro, tiene que mandarse a una aclaración. ¿Ok? Es un procedimiento oficioso que deberá reunir los mismos requisitos para la creación y modificación e interrupción de la jurisprudencia. Lo mismo, cuando se manda aclaración, no es de que no sirva la jurisprudencia, chicos. Simplemente mandan a la Suprema aclararla, a que a lo mejor un punto, no la jurisprudencia, chicos, un punto no está bien claro, necesita aclararse. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Que la Suprema Corte aclare esa confusa descripción que tiene, ¿ok? No la estás desechando, no la estás modificando, no es improcedente. Óigalo bien, no la estás desechando, no es improcedente, no la vas a modificar, no la vas a suprimir, nada, solamente la vas a mandar a aclarar que el punto que ya vistes que estás leyendo, hay un punto en el cual no está quedando claro, es algo confuso, ¿ok? Queda ahí como que un dime y direte, pero vemos que toda la jurisprudencia está correcta. Entonces, ese punto se manda a la Suprema o a los juzgados, a los circuitos, a los colegiados de circuito. Ajá. Se manda a los colegiados de circuitos a la Suprema Corte de Justicia y se hace la aclaración. Ellos de manera oficiosa lo van a mandar para decir si está bien o simplemente modifiquen. Pero eso es una aclaración nada más. La jurisprudencia en sí está de manera correcta. ¿Ok? La jurisprudencia está de manera correcta. Bien, chicos, pues bueno, ya vimos lo que es la modificación. Ya vimos lo que es la interrupción y modificación. ¿Ok? Cómo interrumpir y en ese momento modificamos. Ya vimos la modificación citando, ya les había dicho, la jurisprudencia
3/2002 PL15, modificas, nada más ocupas lo que tú necesitas. Cuando hay una interrupción, necesitas una modificación, bueno, pues lo hará la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y cuando sea inexistente, improcedente y sin materia, pues también lo harán los ministros. ¿Por qué? Porque no sirve esa jurisprudencia. Realmente no tiene materia, no tiene cómo subsanar esa laguna que tiene el artículo. Entonces, por lo tanto, es improcedente, no sirve, no tiene materia. Y ya vimos también cuándo vamos a aclarar, solamente cuando sea confusa. Estás leyendo toda la jurisprudencia y hay un pequeño tema que no queda claro, que no necesitas modificarlo, solamente lo mandas a aclarar. ¿Sabes qué? Habla de esto, 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 y este tema habla de esto. Eso es la aclaración. Y ya queda para que otras personas lo ocupen. Ok, chicos, pues bien, muchachos, como tema es bastante importante todo esto que vimos. ¿Para qué? Para que sepamos cuándo citar y cuándo no citar una jurisprudencia, cuándo modificar, cuándo subsanar, cuándo corregir y cuándo aclarar. ¿Ok? Bien, muchachos, todos estos temas, todos van a ser parte de su examen, ya les había dicho, todos estos temas van a ser preguntas claves para su examen. Estudien mucho, chicos, ¿vale? Es la siguiente semana. Que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche, chicos. Nos vemos el día sábado. Gracias.